pues las preguntas las pueden ir poniendo en el chat. Al final hay una sesión libre del micrófono. La doctora María Lourdes, pues en cualquier momento también puede hacer una pregunta al aire. Tengan la amabilidad de abrir su micrófono y contestarla, cualquier cosa que ella se disponga a preguntarle, que ustedes sepan el contenido. Sin más, doctor, el escenario es suyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación a uno de varios simposios que queremos dar sobre biopsia renal del aspecto de vista de un nefropatólogo. Para todos ustedes residentes y MA de nefrología, muchas gracias. Doctora, el escenario es suyo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, agradezco la invitación, realmente me siento halagada y qué alegría volver a ver gente tan amable. Espero les guste la presentación. Realmente me pidió el doctor Erwin que fuera un poco más didáctica y dinámica para los residentes. Decidimos iniciar cuál es la importancia de la biopsia desde el inicio de la toma, desde los datos que nos interesan a nosotros como nefropatólogos y cómo debe de procesarse, además de hallazgos histológicos que debemos de observar en una biopsia normal para que se familiaricen con los hallazgos histológicos. Espero les sirva. Bueno, el doctor Erwin me mencionaba que la mayoría de la audiencia son residentes, pero seguramente va a haber uno que otro nefrólogo por ahí. Bienvenidos todos y espero les sirva de mucho. Bueno, comenzamos. No puedo avanzarla. A ver, déjenme ver porque ya. La biopsia renal, bueno, ya es conocida como la herramienta necesaria que se convirtió en el estándar de oro para el diagnóstico. La primera biopsia renal se realizó en 1944 para el diagnóstico de neoplasia renal, pero maligna, realizada por Niels Ahlberg. El objetivo de la biopsia renal principalmente es establecer un diagnóstico clínico patológico, clínico histopatológico. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestro nefrólogo y con el patólogo para poder llegar a un diagnóstico integral. Sin el apoyo de los datos clínicos, nosotros podemos tener errores diagnósticos histológicos porque muchas lesiones pueden ser semejantes. Ya en un futuro, cuando veamos más lesiones glomerulares, vamos a comprender esta relación. ¿Qué otro objetivo tiene la biopsia renal? Pues nos indica la severidad o la actividad de la lesión, si es una lesión activa, si es una lesión crónica. En el caso de una lesión crónica, pues vamos a evaluar el daño irreversible, es decir, el daño crónico que nosotros lo interpretamos en histología como fibrosis o esclerosis. ¿Cuáles son los riesgos de la biopsia renal? Principalmente es hematuria microscópica, hematoma perirenal, fístula arteriovenosa y en caso de que sea paciente de injerto, con la pérdida del injerto, que el porcentaje de la falla o de la pérdida del órgano es muy baja, del 0.4%, lo que la verdad nos da una ventaja para poder hacer estas biopsias. El estudio integral de la biopsia renal incluye tanto pacientes de glomerulopatías en pacientes nativos y en pacientes de trasplante. El objetivo de los pacientes nativos principalmente es descartar o encontrar glomerulopatías primarias, secundarias o nefropatías intersticiales, y en el paciente con trasplante renal principalmente es descartar un rechazo. Sin embargo, podemos observar otro tipo de lesiones asociadas al rechazo o no, como son fibrosis y atrofia tubular, fibrosis intersticial y atrofia tubular, toxicidad por inhibidores de calcineurina, nefropatías virales que se observan en un 3 al 5%, recurrencia de la enfermedad o enfermedad de novo. Entonces tenemos una gama amplia que podemos observar en pacientes con biopsia renal. Ya habíamos comentado tanto en pacientes nativos como en injerto renal. ¿Cómo es el proceso de la toma de la biopsia renal? Bueno, principalmente pues necesitamos un personal
100% capacitado para que haga este procedimiento. Se trata de un nefrólogo, radiólogo o un urólogo. Nuestro trabajo empieza aquí cuando observamos el tejido en fresco. Al recibir nosotros la biopsia en fresco, tenemos la obligación como nefropatólogos dividir la muestra en 3 partes. Una es microscopía electrónica, que se deposita en un contenedor que contiene glutaraldehído al 2.5%. Inmunofluorescencia, este tejido se mantiene en fresco. Si no hay un ultracongelador, se debe de guardar o conservar en soluciones de transporte. Y para microscopía de luz necesitamos formol amortiguado al 100%, al 10%, perdón. Es necesario que en el proceso de la toma siempre tengamos la información clínica para nosotros empezar a integrar un diagnóstico. ¿Cómo es esta biopsia o cómo es este proceso integral para llegar al diagnóstico? Pues vamos a ver esta guía que tenemos aquí, donde el primer paso es la valoración en fresco, después hacer todo el procedimiento histopatológico para tener los cortes para microscopía de luz. El tejido congelado lo vamos a usar para estudio de inmunofluorescencia y el estudio o el contenedor que tiene glutaraldehído para estudio de microscopía electrónica y llegar a un diagnóstico. La valoración de la biopsia renal en fresco, como pueden ver, necesitamos tener tanto corteza como médula. En las imágenes podemos observar en la fotografía de arriba la corteza renal, donde se ven esas pequeñas estructuras rojizas que son los glomérulos y se ven congestivos, vemos los eritrocitos que están ahí. Y en la parte baja se ve la médula. Como podemos ver la diferencia, la corteza se ve un poco más rosadita y la médula es totalmente pálida. Entonces al microscopio puede ser fácil observarlo. Sin embargo, también hay que ver los antecedentes de los pacientes, ya que a veces hay hemorragia traumática que nos impide ver con calidad esos glomérulos, o cuando el riñón ya tiene cronicidad, es difícil ver los glomérulos con esclerosis y poderlos cuantificar en esta biopsia en fresco. ¿Qué es lo que nosotros pedimos o solicitamos? Lo ideal es que nos envíen de 1 a 2 cilindros de biopsia renal que contengan corteza y médula, entre 10 a 20 glomérulos. Nosotros lo tenemos que conservar en formol amortiguado, solución de Mitchell y glutaraldehído previamente mencionado. Y algo bien importante, jamás dejar la biopsia ni en una gasita, ni afuera, ni que a ver si me traen agüita o solución fisiológica. La biopsia debe de ser bien conservada para mejorar la calidad y poderla observar todas las estructuras histológicas que nosotros necesitamos para poder determinar un diagnóstico. Muchas de las ocasiones nos hacen la valoración y nos llevan la muestra en solución salina, pero lo ideal, por ejemplo, acá en León, Guanajuato, a veces toman biopsias de un hospital a otro y el transporte a veces no lo tienen, que es la solución de Mitchell, entonces me lo llevan en solución salina. No debe de pasar más de 30 minutos para que la biopsia pueda ser cambiada en un medio adecuado y se pueda evaluar o manejar correctamente. Así es como se debe de separar las muestras. El cilindro más largo siempre debe de ser para microscopía de luz y el segundo cilindro es dividirlo en 2 porciones. Una porción para microscopía de inmunofluorescencia y un fragmento pequeño para microscopía electrónica. Nosotros manejamos medios de transporte en estos viales. La solución que debe de contener es una solución cristalina para ver la calidad del contenedor. Si la solución ya es turbia o está sucia, lo ideal es mejor desecharla y cambiar nuevos viales. La solución de formol amortiguado al 10%, ese cilindro o ese contenedor va directamente al microscopio de luz. La solución de Mitchell Zeus, el tejido directamente se va el tejido fresco a la solución de Mitchell. Nosotros ya en el laboratorio la obtenemos del contenedor
y al momento que se va a procesar para hacer los cortes congelados, tenemos que hacer en un lavado con solución buferada o solución de lavado especial para Michel, y podemos hacer el proceso de la inmunofluorescencia. ¿Qué vamos a ver en microscopía de luz? Bueno, la microscopía de luz es una herramienta fundamental para nosotros, ya que nos determina las características morfológicas, celulares y tisulares. Las tinciones que nosotros vamos a ocupar para microscopía de luz principalmente son 4. La básica, que es hematoxilina eosina, la típica tinción rosadita. Ácido periódico de Schiff, PAS, que nos ayuda a ver membrana. Tricrómico de Masson, que nos ayuda a ver fibrosis de esta tiñe colágena. Y plata metenamina de Jones, que igual que la tinción de PAS, nos ayuda a definir muy bien las membranas basales, que en las imágenes siguientes van a entender, o me voy a explicar mejor el por qué la importancia de estas tinciones. Esta es la tinción de hematoxilina y eosina. Como podemos ver en la foto, es una imagen de una biopsia que recibí. Es una biopsia realmente muy bonita, donde podemos ver predominantemente corteza y un poco de médula. La corteza es de aquí para acá, y la médula pues no tiene glomérulos, entonces es esta porción de aquí para acá. No sé si se alcance a ver el mouse para poder ver la diferenciación. Si se alcanza a ver el mouse. Sí, se ve el mouse. Creo que si le da al botón de control en lo que mueve el mouse, también sale un puntero. Pero no estoy tan seguro de esa función. Pero sí, se ve el mouse. Dele adelante. Perfecto. Entonces, aquí nosotros podemos evaluar perfectamente la corteza y podemos ver los corpúsculos glomerulares, donde se ven, varios glomérulos que no tienen daño crónico. Esta biopsia realmente está muy bonita. En las siguientes fotos les voy a puntualizar lo que vemos en cada apartado de la biopsia renal. Esto es lo que todos los nefropatólogos quisiéramos ver en un riñón, esta arquitectura bien conservada, donde podemos hacer la diferencia de corteza o médula. Esta foto me encontré, realmente desconozco quién es el autor, pero me gustó porque define muy bien cómo se ve la estructura histológica del riñón, donde podemos ver en un campo más cercano los rayos medulares, que son esta parte, donde se ven como este racimito de túbulos. Se ven los túbulos proximales y distales, y entre estos túbulos se ven los glomérulos. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Por qué es importante detallar cada estructura del parénquima renal? Porque es tan específica las lesiones del riñón que las estructuras nos indican qué tipo de daño y qué tipo de glomerulopatía estamos viendo. Por eso se los aparté de estructura por estructura. En esta fotografía y en este esquema es comparativo, podemos ver todo el penacho glomerular. Todo esto son las asas capilares. En esta parte podemos ver el polo vascular, donde se ve muy bonita esta mácula densa, que es, como ya sabemos, son células especializadas del túbulo distal, que junto con las arteriolas aferentes y eferentes, que vemos el polo vascular, forman el aparato yuxtaglomerular, importantísimo para el complejo renina-angiotensina. Bueno, este glomérulo es un glomérulo sano y nos va a permitir observar los detalles importantes que debemos considerar y que debemos aprender para cuando vean el reporte de patología y podamos comunicarnos mejor, porque nos comunicamos por texto. Aquí vemos cómo está el mesangio extraglomerular, que es el que une las arteriolas y la mácula densa. Este mesangio extraglomerular es el que va a formar el mesangio glomerular, que son estas estructuras apenas visibles que se ven continuos a este mesangio extraglomerular. Este mesangio nutre a este mesangio, y entre mesangio y mesangio van a emerger las asas capilares.
para mantenerlas unidas. El mesangio en un glomérulo normal debe ser diminuto, muy poco visible, y no debe de verse expandido y debe de tener de 1 a 2 células mesangiales. Vemos en este campo que realmente se ve una celulita mesangial. Si vamos siguiendo todas las asas capilares, vamos a encontrar que se van a unir a un espacio, que ese espacio es el espacio mesangial. Es importantísimo ese espacio mesangial. ¿Por qué? Porque cuando se expande nos da, clínicamente nos interpreta hematuria, y la importancia del mesangio es porque también le da soporte o alimenta a la membrana basal glomerular. Por eso es importante observar. Después vamos a seguir una asa capilar donde podemos ver muchos núcleos, unos encima, otros adentro. Como sabemos, las asas capilares pues son vasos, y los vasos pues tienen un revestimiento endotelial o células endoteliales que son también importantes porque son parte del mecanismo de filtración en el glomérulo. Y como siempre les digo, lo que está por dentro es endo, y si está dentro del capilar, pues es endocapilar. Por lo tanto, si está este núcleo por debajo del asa capilar, pues es una célula endotelial. Si continuamos el contorno del asa capilar y vemos un núcleo encima, yo les digo a los residentes cuando vienen, que es el gorrito del asa capilar. Esas estructuras también son demasiado importantes y son conocidos como los podocitos. Cada asa capilar pues tiene su capuchón o su podocito encima. Después vamos a ver este espacio claro. Este espacio claro es el espacio de Baumann, el espacio urinario, que debe de estar totalmente despejado, no debe de haber ninguna estructura que se adhiera o que interfiera en este espacio urinario, que es el espacio donde ya se va a llevar a cabo el proceso de la filtración, y todo el penacho glomerular está cubierto por esta lámina conocida como cápsula de Baumann. Esta cápsula de Baumann debe de ser continua, no debe de tener rupturas ni irregularidades. Y como todas las células o todas las cápsulas tienen que tener un revestimiento, estos núcleos que están aquí pues son las células epiteliales. Pero como están en la pared, son células epiteliales parietales. Entonces, si lo vemos en el esquema, no sé cuál esquema se les haga más fácil, si la imagen por histología o el esquema con microfotografía, para que vean la relación idéntica y lo puedan hacer la diferencia. Nada más que aquí está la inversa. Aquí vemos la mácula densa, que son células especializadas de los túbulos distales. Este es el mesangio extraglomerular, las arteriolas aferentes y eferentes, que estas nacen de las arteriolas lobulillares. Aquí vemos cómo emerge el mesangio extraglomerular y se va formando el mesangio glomerular. Aquí vemos cómo se están abrazando y cómo están uniendo las asas capilares, las están manteniendo y da ese aspecto de red capilar. Tomamos en cuenta se me pega un poquito de mouse. Aquí. Tomamos en cuenta la pared interna y vemos esta célula, que es la célula endotelial. Por fuera de la asa capilar, esto es la membrana basal glomerular, que tiene su gorrito o capuchón, y estos son los podocitos. Los podocitos abrazan o cubren la cabeza del asa capilar por medio de sus pedicelios. Miren, la están abrazando totalmente en este esquema. Y evaluamos el espacio urinario, que desencadena o desemboca en el túbulo proximal. Para que quede bien claro, porque
en muchas ocasiones los glomérulos no se ven tan bonitos en la microscopía de luz como quisiéramos. Me atrevo a poner nuevamente esta microfotografía para evaluar más de cerca, en un campo más cercano, estas características de las asas capilares. Hago hincapié en esto porque aprendiendo la histología normal del glomérulo podemos entender las glomerulopatías cuando las describimos. Es más fácil. Entonces, volvemos a la descripción del asa capilar. En esta parte se ve un poco el mesangio. Aquí hay mesangio. Aquí hay mesangio. Estas son células mesangiales. ¿Por qué son células mesangiales? Porque están dentro de un espacio. No hay una luz capilar. No están dentro ni están fuera. Entonces, corresponde a una célula mesangial. Y vemos el asa capilar, cómo está contorneada, está muy bien delimitada. Vemos una célula mesangial, perdón, una célula endotelial, está dentro del asa capilar. Algo importante y que también sería fácil observar para poder identificar los podocitos de las células endoteliales es que las células endoteliales y los podocitos están como en contra. Es decir, las células endoteliales casi siempre o siempre están pegadas hacia el área mesangial, pero por dentro de la luz capilar. Y los podocitos están en contra de la célula endotelial, encima del asa capilar. Entonces, estas estructuras sí me gustaría que se las aprendieran muy bien para cuando veamos las glomerulopatías podernos entender. Aquí volvemos a ver el espacio urinario, las células epiteliales parietales y la cápsula de Bowman. Ya que vemos las estructuras glomerulares, vamos a evaluar el glomérulo como tal en una fotografía personal. Esta es mía, esta también la tomé prestada, nada más para evaluar cómo a veces las tinciones nos ayudan muchísimo para ver la apertura de las asas capilares, para identificar las células o las estructuras que forman el penacho glomerular. La tinción de paz y la tinción de plata, si se fijan en la tinción de HY o hematoxilina eosina, sí nos permite ver las asas capilares. Sin embargo, no tiene esa fineza de ver el grosor o el detalle circunferencial de cada estructura o de cada asa capilar, como lo podemos ver con esta tinción de paz. Aquí no se ve la mácula densa por el tipo de corte que tiene, está muy superficial, pero sí podemos ver toda la estructura del penacho glomerular y podemos diferenciar muy bien, las asas capilares están totalmente abiertas y lo que les decía, todas las asas capilares están unidas por el mesangio y si está en el mesangio un núcleo, son células mesangiales. Si se fijan en este penacho glomerular, se ve muy poco mesangio y donde podemos ver hay una célula mesangial. Las asas capilares están totalmente abiertas. Podemos ver que este núcleo que está dentro del asa capilar corresponde a una célula endotelial. Y las que están arriba cubriendo el asa capilar son los podocitos. Aquí no podemos evaluar los pedicelos, pero sí podemos ver el cuerpo del podocito. Y en la tinción de plata, este glomérulo sí es de un casito mío, podemos evaluar perfectamente la mácula densa, el mesangio extraglomerular, la arteriola aferente y eferente, que en microscopía de luz la verdad es un poco difícil determinar cuál es la aferente y cuál es la eferente. Y podemos evaluar aquí muy bonito los podocitos por fuera, las células endoteliales por dentro y ver que el espacio mesangial en un glomérulo normal es muy escaso. Células parietales y la cápsula de Bowman. La mácula densa, pues ya lo habíamos explicado, se trata de células especializadas del túbulo distal, las células LACI y las arteriolas aferente y eferente que forman el aparato yuxtaglomerular. Esta es una estructura muy importante
para la función del sistema renina-angiotensina. Los túbulos proximales y los distales también son importantes identificar y diferenciar. ¿Por qué? Porque en lesiones, por ejemplo, en lesiones como nefritis o daño tubular agudo, los túbulos proximales son los que nos ayudan mucho para determinar las alteraciones agudas o el daño que se está ocasionando. Por ejemplo, el túbulo proximal los túbulos tienen que tener una arquitectura muy pegadita, de espalda con espalda, es decir, la membrana basal tubular tiene que estar rozando o pegando con la membrana basal tubular vecina. No debe haber un espacio entre estos túbulos, porque en el momento que haya un espacio, nos habla de que está sucediendo algo con ese intersticio. Los túbulos proximales se caracterizan porque tienen un citoplasma amplio, más granular porque está lleno de mitocondria, y tienen unos núcleos más pequeñitos, muy bien definido con la tinción de Paz. Podemos observar este borde en cepillo, que todos los túbulos proximales lo conservan, pero en daño tubular agudo, lo primero que se pierde es este borde en cepillo. Ya después hay denudación del epitelio tubular. Es importante ver tanto el tipo de material o cilindros que hay dentro de los túbulos para poder determinar también qué tipo de tubulopatía estamos observando, ver también el citoplasma que hay en el túbulo y los núcleos también. ¿Por qué? Porque en los pacientes con trasplante renal, las inclusiones virales principalmente se ven en los túbulos y en los núcleos. Los núcleos se ven agrandados y cuando hay replicación de ellos, pues se ven las pseudoinclusiones en los túbulos del injerto renal. Los túbulos distales se distinguen de los túbulos proximales porque estos túbulos tienen el citoplasma menos eosinófilos o menos rosado. Si se fijan en la microfotografía anterior, se veía el citoplasma más espumoso, más engrosado y los núcleos más pequeñitos. En este caso, no vemos ese citoplasma espumoso, vemos unos núcleos más agrandados y se ve un halo claro entre los núcleos y se pierde totalmente, o no hay el borde en cepillo. Y también es importante ver que se conserva la estructura de los túbulos espalda con espalda. Esto es bien importante observarlo en una biopsia para evaluar cronicidad. Si no hay espacio entre los túbulos, significa que no hay daño crónico o fibrosis. El intersticio normalmente lo evaluamos con la tinción de tricrómico de Masson. Esto nos indica o nos habla que hay daño crónico secundario a muchas causas, especialmente cuando hay fibrosis, cuando hay inflamación secundaria a glomerulopatía, rechazo, a una nefritis intersticial. Esto es el túbulo o el intersticio, los túbulos y el intersticio normal. Si se fijan, podemos observar los túbulos espalda con espalda. No se ve espacio entre ellos. Aquí se ven algunos glomérulos. En esta biopsia, que también es de un caso personal, podemos observar que hay el penacho glomerular y se ve el túbulo intersticio. Lo que vemos es una pérdida de la arquitectura de los túbulos y el intersticio. Entre los túbulos podemos observar este material azul que corresponde a colágena, que se tiñe perfectamente con el tricrómico de Masson, y esto representa fibrosis o daño crónico. Esto ya es un daño irreversible, y dependiendo de la cantidad de fibrosis que nosotros reportemos, es el pronóstico del riñón, ya sea en nativo o en injerto renal. Entre más fibrosis o entre más azul se vea, quiere decir que hay más colágena y el riñón no va a responder al tratamiento. En esta fotografía se ve todavía con mayor definición
el espacio entre los túbulos. De hecho, los túbulos ya están perdidos. Hay atrofia tubular, se ve el pequeño diámetro de los túbulos, se ve mucho estroma con tricrómico de Masson, se ve demasiada fibrosis y se ven algunos túbulos que todavía están un poco conservados, pero si se fijan, hay un espacio entre túbulo y túbulo. Este espacio no debe existir y esto ya nos indica que ya se está produciendo fibrosis o daño crónico. Los vasos es otra de las estructuras que podemos evaluar, ya que son importantes. ¿Por qué? Porque si hay daño vascular, pues nos va a afectar también a los glomérulos. ¿Qué tenemos que evaluar en los vasos? Bueno, tenemos que evaluar la pared de los vasos y el grosor de los vasos, las células endoteliales y subendoteliales, y ver qué tipo de arteria está dañada. Esta es una arteria arqueada y esta es una arteria interlobulillar. De esta arteria nacen las células aferentes y las eferentes. La inmunofluorescencia directa identifica la reacción antígeno-anticuerpo. Incorpora anticuerpos policlonales contra inmunoglobulinas, fracciones del complemento, fibrinógeno y cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas. Nosotros interpretamos la inmunofluorescencia de acuerdo a su distribución, a su intensidad y la localización. Los anticuerpos fluoroconjugados antihumanos son IgM, IgA, IgG, C1q, C3c, kappa lambda, fibrinógeno y albúmina. La positividad en forma de fluoresceína se ve en color verde manzana y puede verse con el microscopio de inmunofluorescencia. Como podemos ver, estas tres imágenes son tres pacientes de diferentes glomerulopatías. En este caso estamos viendo positividad muy espaciada, y es una estructura que les comentaba anteriormente, que es el mesangio. Aquí podemos ver cómo se ve la positividad en verde manzana en una intensidad de 3 cruces. De una intensidad en 3 cruces no podemos evaluar o no podemos observar asas capilares porque está marcando la positividad exactamente en el mesangio. Y este caso se trató de una nefropatía por IgA. Aquí solamente hay positividad y no vemos las asas capilares. En este caso, de abajo, sí podemos evaluar las asas capilares. ¿Qué es lo importante de la inmunofluorescencia? No es solamente que pinte en color verde manzana o verde bonito, sino ver dónde está esa positividad. ¿Por qué? Porque la positividad nos va a indicar también qué tipo de enfermedad está, o qué tipo de enfermedad mediada por complejos inmunes nos está dando el diagnóstico. Es decir, si los depósitos de complejos inmunes están por arriba de la membrana basal, en la membrana basal o por debajo de la membrana basal, epimembranoso, intramembranoso y subendotelial. Si está mesangial o solamente en el asa capilar, o si es solamente en grumos finos, grumos gruesos, y qué patrón tiene. Patrón en guirnalda, patrón lineal, o patrones, como en este caso que es una paciente con lupus, que tiene una positividad total en todo el glomérulo que incluye el asa capilar, el mesangio, y está en sus 3 niveles, epimembranoso, intramembranoso y subendotelial. Entonces, esta paciente es una paciente lúpica. Ven la positividad de todos estos anticuerpos, excepto el fibrinógeno. Y este paciente quizá no puedan tener la visión fina, que es lo importante de tomar el curso de nefropatología, porque vemos las finezas de los estudios. En esta última microfotografía podemos ver la positividad que se ve en las asas capilares.
podemos ver perfectamente el penacho glomerular y la intensidad que se ve en la superficie del asa capilar, especialmente en la parte epimembranosa. Esto se trata de una glomerulopatía membranosa. No se ve con la positividad tan intensa en el mesanquio, pero sí en las asas capilares. Estos son los anticuerpos que nosotros marcamos nuestros glomérulos, y es un juego de ¿cómo les podré explicar? Dependiendo de la positividad de los anticuerpos y la localización que veamos en el penacho glomerular o en las asas, en los túbulos o en los vasos, es un juego de diagnóstico. Si vemos que es una positividad generalizada, podemos hablar de una casa llena o full house, como se ve en este paciente, que es un paciente con lupus. Si vemos que solamente la positividad es a un anticuerpo, como en este caso, que es mesangial, pero predominó la IgA, kappa y lambda, estamos hablando que es una nefropatía por IgA. Y si vemos que la positividad es epimembranosa, pero solamente los anticuerpos positivos son IgG, C3c, kappa y lambda, estamos hablando de una glomerulopatía membranosa. Y así nos podemos ir con muchas microfotografías de inmunofluorescencia, pero no es el caso ahorita. Ahorita nada más es bien saber y diferenciar cómo podemos interpretar la positividad de la inmunofluorescencia, para qué nos sirve la inmunofluorescencia y cuáles son los detalles finos de dónde está la positividad, junto con los datos clínicos para integrar ese diagnóstico definitivo. La inmunofluorescencia es uno de los estudios que a mí me encanta. Uno, porque las imágenes se ven muy padres, son muy bonitas. Y dos, porque realmente los hallazgos que se ven en la microscopía de luz no son a veces tan evidentes, especialmente en enfermedades incipientes, como en los casos de la membranosa incipiente, que no vemos alteraciones en el penacho glomerular. La inmunofluorescencia nos descara esa positividad por IgG. Entonces, la inmunofluorescencia es realmente importantísima para descartar enfermedades mediadas por complejos inmunes. No se puede ver una biopsia renal solamente con microscopía de luz. Podemos ver patrones morfológicos, pero no podríamos descartar una enfermedad mediada por complejos inmunes. Digo, también apoyado con la historia clínica, pero lo ideal es siempre, siempre, siempre hacerle la inmunofluorescencia. La microscopía electrónica es una técnica que utiliza haz de electrones acelerados para iluminar y reproducir imágenes de especímenes. Las imágenes son imágenes ultraestructurales. La maestra, cuando yo hice el curso, la maestra Norma Ofelia Uribe, siempre que entrábamos a ver la microscopía electrónica, me decía, vamos a verle los calzones a los glomérulos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque no podemos ver esas estructuras a simple vista con el microscopio de luz. Es una técnica muy bonita y también difícil, porque cuando hay mucho daño en los glomérulos especialmente, es difícil a veces encontrar esas estructuras por el daño crónico que puede haber. Como ya habíamos mencionado, para tener una microscopía electrónica de calidad, pues necesita estar en un material de transporte, que es un fijador con glutaraldehído, y después pasar a otro medio, que es el tetraóxido de osmio. ¿Qué es lo que vamos a ver con el microscopio de electrónica? Especialmente esta imagen. Esta imagen me gusta mucho porque nos define muy bien cómo está. Ay, perdón, es que el mouse no me deja aquí. Nos permite ver cómo está ultraestructuralmente compuesto el asa capilar, que es de las principales estructuras que tenemos que observar en este estudio. Podemos ver aquí la membrana basal glomerular, que es esta banda. Unos mencionan que es trilaminar, otros dicen que no, pero esta es la membrana basal donde están abrazados los pericelos. Este es el podocito, y de aquí están abrazados los podocitos a través de sus pericelos, y este espacio que hay entre podocito y podocito es el diafragma de hendidura.
Todas estas estructuras son importantísimas, especialmente para cuando determinamos o cuando el paciente presenta síndrome nefrótico. Esto y que por microscopía de luz no podemos definir muy bien qué es lo que está sucediendo. Estas estructuras deben de verse en un glomérulo normal, que son los porocitos, el diafragma de hendidura, la membrana basal glomerular, las células endoteliales con sus fenestraciones o sus espacios entre ellas. Y aquí no podemos ver el mesangio. Pero vamos a ver este esquema. Este esquema está muy bonito porque nos explica cómo es el daño de la membrana basal glomerular. Aquí, o el daño de los porocitos, en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen síndrome nefrótico, vemos la estructura normal de la membrana basal glomerular. Cuando hay un daño externo, o sea, por anticuerpos, citocinas o alguna toxina, el primer órgano que se va a dañar son los podocitos. ¿Qué va a pasar? El podocito, la primera respuesta que tiene es que se va a hipertrofiar, se va a hacer gordo. Y al momento de hacerse gordo, el espacio que hay entre podocito y podocito se va a perder. Por lo tanto, el diafragma de hendidura se va a borrar. Y es lo que produce el borramiento de los podocitos y evita o nos destruye el diafragma de hendidura y permite la salida de las proteínas. Cuando hay, por ejemplo, pacientes con hipertensión o hiperfiltración, la tensión de la membrana basal aumenta y el podocito no puede resistir esa tensión en la membrana basal. Estos podocitos pierden cohesión de sus pericelos y se desprenden de la misma, provocando alteraciones o aspecto microvelloso de ellos mismos. Y se pierde esta continuidad de la membrana basal. Los mecanismos, por ejemplo, de la proteinuria nefrótica es altera la permeabilidad glomerular, falla la barrera de filtración, las alteraciones del citoesqueleto de actina y las alteraciones de carga aniónica del dominio apical. Y la pérdida del podocito altera la síntesis de la matriz extracelular. La estructura del citoesqueleto del podocito en la membrana basal es muy extensa. Sabemos que tiene infinidad de proteínas, que eso es lo que mantiene al podocito atado a la membrana o unido a la membrana basal glomerular, y esto permite que haya una buena filtración de las moléculas. Cuando se pierde el podocito, se pierde todo ese equilibrio. Aquí podemos ver ejemplos de alteraciones ultraestructuralmente hablando. Esta es la membrana basal normal, trilaminar. Aquí se ve el patrón trilaminar que mencionan algunos libros. Aquí se ve el podocito, el diafragma de hendidura, las células endoteliales que se ven sus fenestraciones y el asa capilar. Esta por aquí debe de verse la célula endotelial. Observen bien estos podocitos o estos pedicelos, cómo están separados uno contra otro. El espacio entre ellos es entre unos 26 nanómetros. Y observen esta fotografía. Observen cómo ya no se ve esa separación de los podocitos. Se ve totalmente una mancha consecutiva. Esto es el borramiento de los podocitos que está totalmente destruido. Aquí se ve un poco de la hipertrofia del podocito. Sin embargo, la membrana basal continúa o conserva su arquitectura trilaminar, y aparentemente no presenta engrosamientos ni depósitos electrondensos de complejos inmunes. También se ven todavía las penetraciones de las células endoteliales. Esto es una célula endotelia. En esta microfotografía, aquí ya ven la diferencia entre esta membrana basal y esta. Podemos observar el engrosamiento bien marcado. Y vemos estas manchas negras que son los depósitos electrondensos. Si
somos muy detallados y observamos con mucha minuciosidad, podemos ver esta membrana basal que se está alargando entre los depósitos electrondensos. Vemos estas manchas que son estos depósitos y estas elongaciones es que la membrana basal está respondiendo a este cuerpo extraño y lo trata de destruir o lo trata de reabsorber. Estas famosas elongaciones son las famosas espículas de la glomerulopatía membranosa. Y lo que realmente son las espículas son las prolongaciones de la membrana basal que trata de reabsorber estos depósitos de complejos inmunes. Aquí podemos ver las células endoteliales y no se observa ya las células o los podocitos conservados. Y en esta microfotografía, pues podemos ver un sinfín de células. Aquí esto es el asa capilar. Hay proliferación de células endocapilares y vemos la membrana basal conservada. Si se fijan, no hay estas prolongaciones de la membrana, pero sí se observan estos depósitos electrondensos que se ven como las famosas jorobas, ¿verdad? Se ven separadas. Aquí no se ven con detalle los podocitos, pero sí podemos ver estos depósitos electrondensos. Esta es una glomerulopatía posinfecciosa. ¿Qué no hacer cuando mandamos una biopsia renal o qué sí hacer? En este caso, sé qué no hacer porque para nosotros, al menos personalmente me han tocado algunos casos, y lo tengo que decir que los mandan de médicos no nefrólogos. Los nefrólogos, no, ellos sí se portan bien, pero me han tocado casos de médicos no nefrólogos que han tomado biopsias y pasa esto. Nos mandan datos insuficientes, no nos dicen cuál es el motivo de la biopsia, no nos dicen si es nativo o trasplante, no nos dicen qué tipo de síndrome tiene y no nos mandan ningún dato de laboratorio. Esta es una solicitud que yo recibo. El estudio, pues no viene, a duras penas me encontré con el nombre, no sé de qué se trata. Me mandan una biopsia en solución fisiológica de no sé cuántos días y frasco en formol. ¿Qué pasa cuando no tenemos un buen manejo de la biopsia renal? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que pasa cuando nos dejan la biopsia en solución fisiológica mucho tiempo, con una biopsia muy bien fijada. Si ustedes ven las estructuras, se ven completamente diferentes. En la solución fijadora formol, podemos ver perfectamente cómo se ve bien definido el glomérulo, las estructuras que ya habíamos explicado, que es el glomérulo y los túbulos. Cuando hay una biopsia que nos llega en solución fisiológica, sí tenemos que preguntar cuánto tiempo tiene en esa solución. ¿Por qué? Porque se observa la destrucción total del parénquima renal. No podemos definir túbulos, no podemos definir glomérulos, no podemos definir ni estructuras. ¿Qué estamos viendo? Esto es corteza. En túbulos, vean la diferencia. Túbulos en solución de formol, túbulos proximales y túbulos distales los podemos distinguir perfectamente bien cuando están en un medio conservado. Pero cuando es una solución fisiológica, si se fijan, podemos observar la destrucción total del epitelio tubular. No podemos diferenciar entre túbulo proximal, túbulo distal, y este estroma que lo divide, muchas de las ocasiones es edema. Las células se hinchan, el intersticio se edematiza. Entonces, evaluar aquí que tiene daño crónico, que hay daño tubular agudo, que la verdad sería inventar. Entonces, lo importante del manejo de la biopsia renal es esto. ¿Por qué debemos de conservarlo de la mejor manera? Ya para casi terminar, les comparto un caso que a mí me pareció muy bonito porque es un paciente nativo, una mujer, que tiene antecedente de lupus eritematoso sistémico con manifestaciones cutáneas articulares y hematológicas. Ella fue diagnosticada en 1990. Se le diagnostica en el 2004 síndrome nefrótico y deterioro de la función renal.
por lo cual le toman una biopsia renal, que se las voy a mostrar enseguida. En el 2005 requiere de diálisis peritoneal, en el 2007 tiene inactividad lúpica, y en el 2008 suspende el tratamiento. Esta es la biopsia de la paciente. Espero que tengan memoria fotográfica para que puedan comparar los glomérulos que vimos al inicio, los túbulos y el intersticio. Si podemos observar con detalle, podemos ver que los glomérulos están totalmente perdidos su arquitectura. Aquí podemos ver un glomérulo que está en fase de esclerosis global, y podemos ver que está perdido totalmente el espacio urinario, pero está ocupado por este tipo de estructura que le llamamos medias lunas. Tiene todavía fibrosis y tiene escasas células. Esto es una media luna fibrocelular. Estas células fibrocelulares o esta media luna está originada de las células que nacen de la cápsula de Baumann. ¿Por qué se llama media luna extracapilar? Porque está fuera o se produce afuera del glomérulo o de los capilares glomerulares. Entonces, las medias lunas se producen por las células epiteliales parietales. Aquí está una media luna y esclerosis global. Los glomérulos, si se fijan, esto es el espacio o el polo vascular donde se ve el penacho glomerular, ya no se ven esas asas capilares abiertas, se ven totalmente ocluidas, pero se ven células ocluidas en la luz. La luz donde vimos que habían células endoteliales, pues entonces están proliferando y hay celularidad endocapilar. Podemos ver algunos espacios mesangiales, aquí ya vemos expansión mesangial y algunas pequeñas luces capilares abiertas, algunas células inflamatorias dentro de las asas capilares y algunos porocitos aún se alcanzan a ver. Aquí podemos ver otro glomérulo que tiene proliferación extracapilar. Parece esto una sinequia. No, este es el polo vascular. Y aquí podemos ver que hay expansión mesangial y algunas asas todavía están conservadas, pero podemos ver los porocitos y las células endoteliales. El intersticio, como bien les mencionaba, tenemos que verlo de una manera pegadito, los túbulos que conserven su estructura espalda con espalda. En este campo todavía se ve los túbulos conservados. En esta área no se definen bien los túbulos, pero porque están atacados o hay presencia de inflamación que nos impide ver bien todo el túbulo intersticio. Ojo, cuando vemos nosotros infiltrado inflamatorio intersticial y tubular, todo este mecanismo de inflamación se va a convertir en daño crónico. El porcentaje de tejido inflamatorio que nosotros reportemos va a ser proporcional al daño crónico que nosotros vayamos a ver en una biopsia de control de esta paciente. Entonces, aquí podemos ver también que hay espacios entre los túbulos, aún es escaso, pero ya se empieza a ver la separación de los túbulos. Aquí están pegaditos, aquí ya se empiezan a separar, aquí están separados. Esto es equitativo a fibrosis. Aquí todavía la puedo cuantificar como fibrosis leve. Veamos este glomérulo. Esta es una tinción de Paz que les comentaba. Es bien importante porque nos permite ver las membranas basales glomerulares. Y aquí pasa un cambio muy bonito. Vemos, esto es el penacho glomerular. Si se fijan, no podemos ver el espacio urinario. ¿Por qué? Porque está sustituido por esta media luna, que ya es casi luna llena, y está predominantemente fibrosa, pero aún se ven algunos núcleos. Esto es una media luna fibrocelular. Recuerden, las medias lunas son proliferación extracapilar, es decir, nacen de las células parietales. Y los glomérulos podemos ver clarito el espacio mesangial y el espacio endocapilar podemos ver que no está permeable. Hay mucha cantidad de células en el interior. Entonces hay hipercelularidad endocapilar. En este campo también podemos ver con mayor facilidad que las asas capilares están totalmente obliteradas, aún se ven las asas capilares o la membrana basal
se ve el podocito, pero ya no se ven separados estas asas capilares. Seguramente en un proceso más crónico esto va a producir esclerosis. Aquí se ve muy bien el polo vascular, las arterias aferentes y eferentes, y aquí todavía se ven los túbulos conservados. El diagnóstico en ese entonces fue de glomerulonefritis proliferativa difusa clase 4 de la 11. En el 2010 recibe trasplante renal, donador cadavérico, y se le hace biopsia protocolizada. Se acostumbraba a hacer biopsia anual. Los datos clínicos de esta misma paciente fueron estos: la presión arterial normal, 130/70, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, hemoglobina de 18 gramos por decilitro, y la creatinina, pues, en rangos normales, ¿verdad? Se le toma la biopsia protocolizada y podemos ver que hay un poquito de focos de fibrosis, pero en general la biopsia se ve bien. Los glomérulos se ven muy bien definidos, asas abiertas, la mácula densa, el polo vascular muy bien definido. Este es el polo urinario. Realmente no se ve ningún daño en el glomérulo. Túbulo intersticio se ve conservadito. Aquí están los túbulos, sus citoplasmas rosaditos. Por el tipo de citoplasma, estos podrían corresponder, como está muy cerrada la luz, podrían corresponder a túbulos proximales. No se ve infiltrado inflamatorio, aunque vean muchos núcleos. Si ustedes continúan uno de los túbulos, van a ver que todos esos núcleos son núcleos de los túbulos. No hay células inflamatorias. Pues la biopsia se ve aparentemente normal. ¿Qué pasa cuando le hacemos el estudio de inmunofluorescencia? ¿Se acuerdan que les comenté que la positividad es una intensidad verde? Bueno, aquí podemos ver que la positividad que tuvo esta biopsia renal, pues fue para varios inmunoreactantes, que es IgG, C3c, kappa, lambda. Hay trazas en asas capilares y mesangio. No hay un patrón granular intenso, ni tampoco todo el contorno de las asas capilares como esperamos ver en lupus. Pero recuerden que el lupus tiene clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Entonces, de acuerdo a la clasificación de lupus, cuando hay solamente trazas, cuando solamente por microscopía de luz se ven cambios mínimos, no hay cambios de actividad ni cronicidad, pero en inmunofluorescencia se ven trazas en casa llena, como vemos aquí, que tuvo positividad mesangial, trazas para IgM, una cruz para IgA, 2 cruces para C1Q, C3c y 3 cruces para kappa lambda para mesangial. Pues nos encontramos con la novedad de que fue una recidiva de nefropatía lúpica mesangial mínima clase 1, con fibrosis subíntima leve. La paciente no tenía datos clínicos de lupus o de recidiva, y la biopsia por microscopía de luz aparentaba una biopsia normal. El diagnóstico fue hecho por inmunofluorescencia. ¿Cuál es la conclusión? La biopsia renal tiene la capacidad de cambiar el diagnóstico clínico y determinar el pronóstico en las enfermedades renales nativas y la supervivencia de los aloinjertos. Realmente nosotros no podemos trabajar solos. Normalmente yo comento siempre que el nefrólogo y el nefropatólogo son como un matrimonio. Si no hay comunicación, no se llega a ningún lado, porque si se fijan, tantas estructuras que tenemos que observar, tantas glomerulopatías pueden tener cambios estructurales y presentaciones histológicas que pueden parecerse. Específicamente lupus es una de las enfermedades más traicioneras porque tiene todos los patrones que cualquier glomerulopatía puede tener. Entonces, si nosotros no tenemos esa información para llegar a un diagnóstico, podemos patinar. Afortunadamente, en los pacientes lúpicos tenemos la ventaja de que la inmunofluorescencia
nos puede sacar del apuro, pero no siempre es así si no tenemos datos clínicos. Y bueno, pues creo que eso es todo por de mi parte. Les muestro algunas imágenes de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, así dice la canción. Y le muestro uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, que es el Templo Expiatorio. Es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, es estilo neogótico, y tardaron en construirlo 91 años. Tardaron en construirlo porque la creencia era que aquí en León se decía que el día que terminaran de construir ese templo expiatorio, el mundo se iba a acabar. Y el mundo no se ha acabado y llegó el coronavirus y no sé qué vaya a pasar. Les agradezco. Buenas noches. Gracias, doctora. A partir de ahora abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede lanzar por el chat, escribir en el chat o abrir su micrófono. Doctor, antes que todo, muchas felicidades por su ponencia, excelente. Nos ilumina y nos llevó paso a paso sobre la forma de cómo ver las biopsias. Recuérdense que este es el inicio de otras que ya luego entraremos en enfermedades propias de riñón y ahí definiremos, o sea que hay que tener mucha memoria fotográfica. Igual, exactamente. Igual estos videos ya fueron grabadas. Yo se lo haré llegar a la doctora y los locales pues lo pondré en el chat para en aquellos momentos, principalmente cuando hablamos de glomerulopatía y eso, pues no podemos volver atrás. Doctora, feliciten por el chat, excelente presentación. Buenas noches. Adelante. Hola. Soy Karina Renoir de Guadalajara. Muchas gracias, doctora. Muy buena su plática. Yo quería, doctora, preguntarle, yo soy nefróloga y trabajo en el Hospital Civil, tengo residentes y muchas veces mandan biopsias, justamente como usted lo puso en su ejemplo, sin dato alguno, o mandan una biopsia incluso sin ni siquiera una impresión diagnóstica. Y yo le menciono a mis residentes que cuando tomen una biopsia, por lo menos ellos deben de tener o de haber realizado un ejercicio mental y decir, estos son mis 2 o 3 diagnósticos posibles al enviar un fragmento. Entonces, yo quisiera, doctora, que nos reforzara cuáles son los datos mínimos, básicos, indispensables para el nefropatólogo en relación pues a la evolución y a la historia clínica del paciente para que ustedes puedan tener una mejor interpretación de los fragmentos que enviamos. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la atención. Y yo creo que el nefropatólogo es un médico como todos ustedes. Entonces, la información que ustedes les sirva para hacer un diagnóstico clínico es la misma que a nosotros nos va a servir. Es decir, nombre, edad, síndrome, el motivo de la biopsia, sospecha clínica y datos de laboratorio. O sea, para mí creo que la información clínica que ustedes tengan, una historia clínica que ustedes tengan, para nosotros es de igual ayuda que para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en la biopsia, conforme vayamos avanzando en las sesiones de este tipo de nefropatología, vamos a ver por qué motivo nosotros nos interesa saber cuáles son los datos para poder integrar un diagnóstico. Entonces, toda la información que ustedes nos puedan proporcionar, que a ustedes les proporcionaron de sus pacientes, a nosotros nos sirve. ¿Qué síndrome tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Es hombre o es mujer? ¿Si es nativo o es injerto? ¿Qué estudios de laboratorio? ¿Cuál fue el motivo de la biopsia? O sea, es decir, el paciente pues tuvo deterioro de la función renal o el paciente tuvo hematuria. ¿Qué tipo de hematuria? Si es hematuria dismórfica o no dismórfica, qué porcentaje de eritrocitos dismórficos tiene, si el paciente, no sé, toda la información que ustedes como nefrólogos reciban es la misma información que a nosotros nos va a apoyar para poder integrar todo ese diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Sí, claro. Me quedó duda
Aquí en el hospital con nosotros muchas veces nos dicen que enviemos las biopsias en solución salina, solución fisiológica. Usted mencionó en su sesión, en su plática, que estos fragmentos pueden ser viables, pero se deben de procesar en un tiempo no mayor a 30 minutos. ¿Sí entendí bien? Sí, así es. O sea, lo ideal es no conservarlas en solución fisiológica, pero por ejemplo, yo pongo el ejemplo de aquí de la ciudad donde yo radico, a veces toman biopsias del seguro, del IMSS, o del ISSSTE, o del infantil, y del lugar de origen hacia donde estoy yo, pues no está cerca, pero tampoco pasa la hora o la media hora. Entonces, si se les olvidó meterlo en un medio de transporte adecuado, lo ideal es que lo lleven no pasando los 30 minutos, digo, tampoco hay que ser tan categóricos, pero lo ideal es tener los medios de transporte. Lo que sí es, si ustedes tienen a sus nefropatólogos, pídanle los medios de transporte para que la biopsia se conserve, porque como vieron en las fotografías, el daño por no conservar bien las biopsias es muy severo y a nosotros nos meten en problemas y después nosotros somos los que nos equivocamos. Gracias, doctora. Entonces, como mínimo, tendríamos que mandar un fragmento en formol y los medios de transporte que nos pida nuestro nefropatólogo. Así es, sí, es lo ideal. La verdad es que te los vamos a agradecer, y no nada más yo, sino los nefropatólogos del mundo. Muy bien. Mil gracias, doctora. Gracias, doctora Karina, por su pregunta. Le mandan saludos de Salapa, Marta Leticia Zamudio Aguilar, el doctor Pedro Manuel también. Excelente plática, doctora. Omar Sánchez, y hay aquí una pregunta. Dígame. Para el doctor Demián Rodríguez, pregunta, excelente posición, una pregunta para doctora. ¿Ha visto en alguna ocasión un patrón full house en inmunofluorescencia que no sea lupus? Y en caso positivo, ¿qué patología era? Sí he visto, bueno, clínicamente el paciente no tiene manifestaciones de lupus, pero hay pacientes que tienen casa llena y con el tiempo tienen positividad a los anticuerpos. Y en otro, por ejemplo, los lupus-like pueden tener positividad. La doctora Wanda Rodríguez la felicita y mi pregunta es, ¿cuáles son las mejores soluciones para vertir el material de biopsia y que pueden enmascarar el uso de la solución salina y no soluciones diferentes? No sé si ya la contestó con la doctora Karina, pero hablamos de formol, ¿verdad? Ajá. Si, por ejemplo, si es una institución, estamos hablando de una institución como nutrición, claramente pues ahí lo ideal es congelar la biopsia para inmunofluorescencia, pero ellos tienen un ultracongelador, cosa que como es un centro de investigación pues tienen todo el equipo, pero desafortunadamente acá en provincia no tenemos tanta ricura y tenemos que utilizar los medios de transporte. Los medios de transporte ideal son formol para microscopía de luz, Michel o Zeus, como le conocen en algunos lugares, para inmunofluorescencia. También podemos otorgarles el glutaraldehído, pero muchas de las ocasiones no lo entregamos, por ejemplo, en nuestro caso, porque aquí en León no tenemos microscopio electrónico. Lo que muchas veces hacemos es mandamos tejido en parafina. No es lo ideal, pero sí nos sirve. Muy bien, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? La felicitan también, la doctora María Macías. Gracias. Algo también de agregar a la doctora Karina, también si los pacientes tienen algún panel lúpico, pues mandarle los resultados, si tienen las pruebas virales también, ya sea hepatitis C, B, VIH, la presencia o no de eso en la historia clínica. Perdón, no escuché bien. No, que le decía, apoyando a la doctora Karina también, aparte de la historial clínica, mandarle todos los resultados, si los pacientes tienen virales positivos, negativos, si tiene algún panel lúpico también, o sea, mandarle toda esa información que al final sirve de relevancia. De hecho, si el paciente tiene alteraciones dermatológicas, de mucosas, toda esa información para nosotros es esencial también. Recordemos que somos médicos, pero de especialidades distintas. Excelente. Aprovechando la ocasión, por si hay alguna otra pregunta,
Le damos Ajá. gracias a todos ustedes. Esta es, como dijimos, la primera de tantas que la doctora se compromete a darnos. Realmente Claro. súper interesante, súper emocionado. Tenemos cupo para 155 personas, así que pueden, si tienen algunos residentes por ahí o cualquier persona interesada en seguir aprendiendo sobre este tipo de biopsias, ya cuando entremos a patología también sería más emocionante y obviamente de momento leído cuáles son los hallazgos de biopsias para así entenderlo ya cuando la doctora nos traiga las imágenes. Así es. Y gracias también a Suifar, que nos ayuda con el ancho de banda, con el programa GoToMeeting que estamos utilizando aquí. No veo más preguntas. Doctora, no hay palabras suficientes para agradecerle. 1 millón de gracias. Luego les contaremos cuándo será la próxima, sabiendo que el mes de diciembre ya se acerca, es un mes festivo. Claro. Pero muchas gracias, doctora, de verdad, de corazón. Ah, Muy buena su plática y gracias por darnos sus enseñanzas desde allá, desde León, ¿verdad? Y vale. esperemos verla próximamente y gracias a todos, le mando luego a todos ustedes la grabación que la doctora con mucho gusto ha sido capaz de compartirlo, decir que no tenía ningún tipo de derecho de autor para estas pláticas. Doctora, gracias y a todo el grupo. Pase muy buenas noches aquí de Santo Domingo, República Dominicana. Doctora, felicidades Gracias, de nuevo. gracias a ustedes. Para mí es un honor y de verdad que esto es de retroalimento para mí. Yo encantada de participar con ustedes y en lo que les pueda apoyar, estamos para servirles. La siguen felicitando, doctora Florian, excelente, súper detallada, muy edificante su ponencia, muchas gracias, que se repita, así lo vamos a hacer. Buenas noches, gracias. Bueno, doctora, de nuevo gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos por asistir. Bye.